Muy bienvenidos a todos a esta nueva edición de Viajando en el Tiempo. Como todos los sábados los acompañamos. En esta oportunidad no estoy junto a la Magdalena Mervilá, pero sí estoy muy bien acompañada junto a Sergio Vergara, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Bárbara? Todo bien, gracias. Un placer poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Qué bueno, me alegro. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. Contarles que, bueno, Sergio es bien especialista. Sus áreas de mayor interés son el mundo antiguo, pero además él tiene su propio canal de YouTube, su propio sitio de Instagram, donde entrega además mucho contenido importantísimo. Una vez a la semana creo que hacen estos conversatorios, que es Charlas SPQR. Correcto, Charlas SPQR, que es una plataforma dedicada a la enseñanza y la difusión del mundo antiguo en general, pero con foco específico en la antigua Roma. Así que para que lo sigan, porque la verdad es que hay cosas muy, muy interesantes. Y hoy día, bueno, invitamos a Sergio, a raíz de que permanentemente estamos escuchando y estamos viendo en las noticias que en Pompeya se hacen nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos arqueológicos que nos impresionan cada vez más respecto de lo que era Pompeya, de cómo nos permite ver la grandeza del mundo romano, porque efectivamente cuando uno viaja, por ejemplo, a Roma, para intentar ver algo de lo que fue, en el fondo, la importancia del mundo romano, la verdad es que las ruinas son bastante fragmentarias y uno tiene como que usar bastante la imaginación. Y ahí es donde uno se da cuenta de que, bueno, muchas de las ruinas romanas que nos permiten conocer, en el fondo, la gran capacidad de constructores que tenían los romanos, no sé, esas cosas no están precisamente en Roma, las mejores ruinas. Pero sí hay un lugar donde sí podemos ver cómo era la vida de los romanos, cómo era de grandiosa la vida de los romanos, es Pompeya. Esa ciudad que quedó sepultada por el Vesubio, por la erupción del Vesubio en el año 79. Correcto. Y entonces vamos a retroceder para que contemos un poco la historia de Pompeya, porque Pompeya, de hecho, es una fundación muy anterior, ya, de un pueblo que habitaba por esa zona, antes de los romanos. Correcto. Piensa tú que Pompeya pasó a ser de facto, así realmente romana, recién el año 80 antes de Cristo. Y Pompeya se calcula que como centro urbano como tal es fundada alrededor del año 650 antes de Cristo. Imagínate. Entonces es una ciudad que no solamente es una mirada a la vida de la antigua Roma, sino que a la vida de los antiguos samnitas, los etruscos, los griegos. Es una ciudad sumamente cosmopolita, no solo en la gente que la habitó en el minuto de la erupción, sino que a lo largo de los 5 siglos que estuvo funcionando como centro urbano álgido de la zona de Campania, digamos. Claro, y posterior a eso, entonces, bueno, van a pasar varios siglos hasta que esto pase a ser parte del mundo romano. Y ya cuando es parte del mundo romano, en el fondo empiezan los romanos empiezan a dejar su huella y a tener sus construcciones y un poco a mostrarnos cómo era la vida de los romanos. Ahora que nosotros estuvimos hace unas semanas atrás en Sicilia, bueno, evidentemente que tuvimos unos días, nos quedamos en Sorrento, que fue un error, pero estuvimos en Nápoles y volvimos a ir a Pompeya y a Hercolano. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que las veces anteriores como que no me había percatado, es cuando la guía local que nos tocó ahora dice, bueno, se dan cuenta más que los romanos fueron los que inventaron el paso cebra. Porque están estas piedrecitas que permitían, no era el paso cebra, pero era en el fondo para que no te mojaran los pies, además toda la mugre que dejaban los carruajes y todo eso. Correcto, sí, hay muchas como curiosidades, ¿cierto? En Pompeya, muchas cosas notables que ver. Y bueno, como te contaba, recapitulemos un poco. O sea, la península itálica antes de la hegemonía romana era un pupurrí y una ensalada de diferentes culturas, no solamente culturas autóctonas de la península itálica, sino que culturas que habían venido de otras partes, como los griegos, por ejemplo. De hecho, el mundo griego como tal no solamente está en la península de los Balcanes, sino que existe la Magna Grecia. Sí. Y de hecho, el sur de Italia y Sicilia llevó este mundo de la Grecia arcaica quizá a su máxima expresión, más que el mundo de Grecia en sí. Claro. Y la zona de Campania, que es donde está Pompeya, que habitaban un pueblo local que se llamaban los Oscos, que ya tenían una cultura muy rica de por sí, estaban además en el punto geográfico de choque que, viniendo desde el sur, venía la colonización griega
y desde el norte la colonización etrusca. Entonces se van a juntar tres influencias muy grandes que van a formar este mundo cosmopolita en esta pequeña ciudad puertecito, que va a ser parte además de un conglomerado de ciudades de la zona de la bahía de Nápoles, que va a ser todo un mundo comercial, de relajo, ¿cierto? Van a haber, digamos, ¿cómo se podría decir? Como lugares de descanso de las familias, exacto, aristocráticas. Entonces un lugar muy rico en ese sentido. Y como bien dices tú, Pompeya es una ventana al mundo romano del siglo I después de Cristo, pero tenemos que pensar que, por ejemplo, gran parte de las construcciones que vemos en Pompeya, no necesariamente las decoraciones, porque las decoraciones obviamente son más recientes en el sentido que datan de poco antes de la erupción, pero gran parte de las casas, por ejemplo, son del siglo II antes de Cristo, o sea, son construcciones muy anteriores. Aprovechemos que estamos viendo algunas imágenes aquí atrás. Bueno, ahí por ejemplo vemos una calle, típica calle de Pompeya, ¿cierto? Donde se pueden ver un poco estos famosos pasos de cebra que tú decías. Que si te fijas, siempre son tres o más dependiendo del ancho de la calle, y cumplen la función justamente de permitir cruzar a la gente por sobre una calle que puede estar abnegada de agua en un evento de lluvia. Y aparte tienen estos dos espacios al medio para las ruedas de las carretas. Si te fijas, se alcanzan a ver incluso unas líneas en las dos hendiduras del medio. Lo que nos habla de una ciudad sumamente atestada, ¿cierto? Y funcionando a toda máquina las 24 horas del día. Claro. No, es realmente increíble. Y entonces, como tú decías, no solo las construcciones, claro, tú dices, incluso son anteriores, pero ya después, todo lo que tiene que ver con los frescos, con las decoraciones que se han encontrado, eso sí, ya son de época 100% romano. Hay de todo, mira, hay de todo. Por ejemplo, uno de los mosaicos más famosos de Pompeya, que es el mosaico de Alejandro Magno en la batalla de Issus. Ese mosaico data aproximadamente del siglo II antes de Cristo, o sea, es anterior a la llegada de los romanos a Pompeya. Y por esa misma razón, Pompeya, siendo una ciudad de tanta influencia y cultura griega, se va a empapar también este mundo romano que va a llegar de esta influencia griega. O sea, pensemos que los romanos ya de por sí eran un mundo que estaba de alguna manera con un sincretismo bastante arraigado desde el mundo griego, ¿cierto? Por eso se habla mucho de la cultura greco-romana. Pero Pompeya en particular va a ser un punto de encuentro de estos mundos. Y no solamente tenemos que pensar en eso, sino que muchas de las familias que van a quedar en Pompeya van a ser de ascendencia griega, ascendencia etrusca y todo. Porque la llegada de los romanos a Pompeya igual va a ser una historia un poco terrible, porque no va a ser, digamos, una colonización pacífica, sino que va a ser producto de una guerra. Cuando el año 90 a.C., la península itálica ya formaba parte de la esfera de la influencia de Roma, pero no pasaba a ser territorio romano como tal. Eran aliados más que nada. Y en esa época va a empezar un conflicto que se va a llamar la Guerra Social, cuando distintos territorios y ciudades de la península itálica se van a rebelar contra el poderío romano, solicitándoles o exigiendo, mejor dicho, la ciudadanía romana que le daba todos los derechos que tenían los romanos en Roma. Perfecto. Y va a ser así Pompeya una de las ciudades que se va a rebelar contra Roma. Entonces Pompeya va a ser tomada a la fuerza en realidad, y va a ser el general que la conquistó, Lucio Cornelio Sila, que va a instalar después sus tropas, sus veteranos de esa guerra, como colonos en esta ciudad. Perfecto, para mantenerla controlada. Exacto, pero eso no significa que la población, digamos, autóctona fue absolutamente desplazada, sino que, digamos, hubo mucho sincretismo entre las familias que ya estaban con estos nuevos colonos. Claro. Tenemos que pensar que la mayoría de los soldados romanos no tenían permitido casarse. Entonces, en esa época, por lo general, estos colonos iban a llegar a formar familia con la gente que ya estaba establecida ahí. Perfecto. Y esta es una ciudad que, en el fondo, siempre se dice, o se las caracteriza así como tal vez de una manera media simplista,
no lo sé, de que Pompeya, por ejemplo, era una ciudad que estaba casi 100% dedicada al mundo del negocio, a las transacciones comerciales, en el fondo, de ahí la importancia que tenían los mercados al interior de la ciudad, y que en cambio la otra ciudad, que es Hercolano, que es otra de las grandes joyas donde se puede ver, en el fondo, parte de este mundo, habría sido Hercolano más la ciudad como del disfrute, o sea, como que la gente iba al descanso. Bueno, esa característica, la verdad que la da un poco el nivel de los hallazgos encontrados. ¿En qué sentido? Pensemos que Pompeya ni siquiera alcanzó a ser totalmente cubierta por el material volcánico de la erupción, lo que nos ha permitido básicamente desenterrar la ciudad completa. Entonces tenemos un contexto bastante entendido de lo que es la ciudad de Pompeya, mientras que Hercolano fue sepultada bajo 30 metros de material. Y la zona que se ha, digamos, excavado y desenterrado es la zona del centro urbano, o sea, donde estaba el teatro, el foro, las grandes casas, y por eso da la impresión de que Hercolano fuese un centro más exclusivo, más dedicado a la intelectualidad, al arte, ¿cierto? Pero la verdad es que no sabemos qué es lo que hay enterrado en el resto de la ciudad. Hay? Por ejemplo, Pompeya se han excavado 3/4 partes de esta ciudad amurallada que tiene alrededor de 66 hectáreas. Lo que es Hercolano, solamente se han excavado de 20 a 30 hectáreas de una ciudad que puede haber tenido hasta 100 hectáreas. La verdad es que se desconoce. Claro. O sea, en Hercolano todavía podría haber mucho más que descubrir. Hoy día, bueno, Hercolano no está al borde, no está a orilla de mar, pero en aquella época, en el momento que se produce la erupción del Vesubio, sí lo estaba. Hercolano y Pompeya, ambas, eran ciudades portuarias. Hercolano llegaba a la costa misma, es decir, el gran muro sur de Hercolano era un muro que a veces hacía las veces de, digamos, de rompeola, y Pompeya estaba a un par de decenas o cientos de metros del mar, y ahora está a más de 1 kilómetro. Claro. Y eso ha sido, bueno, por dos razones. Uno, el material, digamos, piroclástico del volcán. Y dos, porque también el sedimento de los ríos y todo eso ha ido alejando, o sea, ha ido depositando material y alejando la costa de donde estaba originalmente. Claro. Y entonces, bueno, probablemente la población de aquella época ni siquiera sabía que este monte que corona toda esta zona era un volcán. Pero sí comenzaron a haber signos de que probablemente ni siquiera supieron relacionarlo, como por ejemplo un terremoto que ocurre en el año 62, que va a hacer que ambas ciudades también tengan que ser reconstruidas, y en medio de esa reconstrucción es que llegamos al año 79, cuando se produce la erupción, y una erupción que duró, o sea, fueron varias horas y fueron en distintas etapas. Claro, bueno, los romanos tenían absoluta noción del concepto de lo que era un volcán, ¿cierto? Sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos el caso del volcán Etna en Sicilia, que era un volcán que estaba activo durante miles de años y 24/7, digamos, lanzando material. Ahora que estuvimos en Sicilia, me gustó muchísimo, porque los sicilianos hablan de él como su majestad. Su majestad del volcán Etna. Entonces, este tema de los volcanes no era una novedad, digamos, no lo entendían como una suerte de fenómeno divino, ni mucho menos. Pero, y uno diría, ¿por qué entonces construyeron ciudades tan cerca de los volcanes? Uno se podría preguntar lo mismo acá en Chile. Piensa tú, por ejemplo, el lago Villarrica, que tiene Pucón y Villarrica a los pies de este volcán. La gente sabía que, digamos, el monte Vesubio en algún minuto fue un volcán. De hecho, hay un famoso geógrafo del siglo I antes de Cristo que se llama Pompeyo Estrabón, Estrabón, que visitó la montaña y la describió, y habla de una cumbre chamuscada con cenizas, digamos, o sea, pero se pensaba que era un volcán extinto. De hecho, la última erupción importante del Vesubio había sido 700 años antes. Atrás, claro. Durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal conquista la zona de Campania, el volcán, al parecer, tuvo algunos movimientos terúlicos y lanzó algo de humo material, ¿no? Ese fue como un primer indicio. Pero como bien dices tú, había muchos signos. O sea, ya habían habido
temblores, terremotos y una serie de factores importantes. Piensa tú que, por ejemplo, uno de las deidades más importantes de la zona era nada menos que Vulcano. Y una de las fiestas clásicas de la ciudad de Pompeya eran las Vulcanalias, que de hecho se celebraron la noche anterior a la erupción. O sea, hay una coincidencia gigantesca y de hecho el nombre volcán se le pone digamos, en honor a este dios Vulcano, producto de la erupción de el Vesubio del año 79. Claro. No es que antes no supieran lo que era un volcán, sino que antes era la montaña que tiraba fuego. Claro. Pero como esta erupción coincidió con las Vulcanalias, se le empezó a llamar a este concepto el volcán. Mira. Y claro, esta es una erupción que dura 3 a 5 días. O sea, estamos hablando de que el volcán empezó a tirar material y estuvo una semana completa arrojando, digamos, humos tóxicos, materiales sólidos, lava. Entonces fue una catástrofe terrible. Y el problema fue que el volcán estaba taponado, o sea, no tenía cómo liberar presión. Entonces se estuvo acumulando esta presión quizá durante años o décadas, hasta que el volcán literalmente explotó con la energía se calcula que de 30 bombas atómicas como la de Hiroshima. Brutalidad. Claro, y la gente en ese momento, probablemente sin entender muy bien lo que estaba pasando, tampoco tuvo tiempo ni de arrancar. O sea, pensemos que esto fue en flujos, digamos. Hubo varias etapas. Claro, 4 grandes flujos de material que fueron creciendo cada vez más. De hecho, en los primeros 2 flujos importantes, Pompeya se había salvado hasta ese minuto. Hercolano ya había quedado sepultado y cubierto. Yeah. Lo que sí empezó a afectar a Pompeya fue una lluvia de ceniza. Porque cuando hace erupción un volcán se produce un fenómeno que se llama la columna plínica, ¿ya? Que todo este material incandescente, tanto por presión como por temperatura, sube, y una vez que alcanza, digamos, una cierta altura, por un tema de presión atmosférica y porque se enfría el material, empieza a decantar, a decaer. Y empezó esta lluvia de material incandescente sobre Pompeya, lo que empezó a producir incendios y ese tipo de cosas. Entonces pensemos en una lluvia de carbón incandescente, y después de una lluvia que duró varios días, vino este cuarto flujo del volcán que deja la ciudad sepultada. Ya, pero déjalo ahí porque vamos a tener que ir a una pausa y después continuamos. Agricultura TV. Bueno, estamos de regreso aquí en Viajando en el Tiempo, súper bien acompañadas con Sergio Vergara y hablando de la ciudad de Pompeya. Hemos hecho algunas referencias también a la ciudad de Hercolano y nos quedamos en el momento cúlmine en el que en el año 79 el volcán Vesubio entra en erupción y deja finalmente sepultada a estas 2 ciudades, algunos otros lugares también, pero fundamentalmente estas 2, y que quedan sepultadas de manera distinta. Entonces estábamos en la etapa en la que se produce, ¿ya? No sé si me dijiste el tercero o cuarta etapa de la erupción del volcán. Claro, ahí radica una diferencia importante entre el nivel de conservación de Hercolano y Pompeya, y por eso son ciudades que son tan distintas de alguna u otra forma. Pensemos que Hercolano queda sepultada en segundos bajo 30 metros de material que estaban a una temperatura de 400 grados. O sea, es como que algo le sacaran una foto instantánea. En un instante. Claro, y queda carbonizado, pero por lo mismo queda con un nivel de conservación espectacular. De hecho, se han conservado materiales orgánicos en Hercolano, como telas, madera, papel. En cambio, en Pompeya, como te contaba, fue afectada por un incendio primero,
y el hecho de que el material que iba lloviendo fuera un material sólido hizo también que muchas de las techumbres se derrumbaran antes de que la ciudad quedara sepultada. Mucha gente habla de que Pompeya es como una instantánea, ¿cierto? De que alguien puso pausa en una cámara del tiempo y podemos ver así. Y eso no deja de ser cierto, pero es una instantánea también de una catástrofe, no de un día cualquiera, ¿cierto? O sea, claro, porque eso explica que además, bueno, mucha gente murió aplastada por los techos, mucha gente murió producto también de los incendios. Exacto. Pero se produjo destrucción de la ciudad. En cambio, Hercolano, esa es la razón por la cual Hercolano está prácticamente como completa. Y en Hercolano es posible encontrar, o sea, incluso hasta restos óseos de los cuerpos de la gente que ahí murió. Claro, bueno, en la gente de Hercolano, cuando veía venir esta gran avalancha de material piroclástico, se refugió en la bahía, cerca del puerto, donde habían unas bodegas, y todos se parapetaron en estas como espacios, unas cavas que habían, y murieron calcinados en cuestión de segundos. Entonces quedaron los esqueletos, la verdad es que, pero prístinos, conservados. Es impresionante y bien macabro verlo. Sí, pues. En cambio, los cuerpos que uno ve en Pompeya no son verdaderamente los cuerpos, sino que ahí se utilizó una técnica de, en el fondo, como de rellenarlos. Claro, lo que pasa es que los cuerpos que quedaron sepultados en Pompeya bajo, digamos, estas diferentes lluvias de capas de material de ceniza, material piroclástico, queda el cuerpo sepultado, pero al ser un material orgánico se descompone, o sea, deja un vacío. Y si tú empiezas a excavar, la verdad es que esto se desmorona, se colapsa. Entonces lo que descubrieron era, una vez que captaban que había un espacio dejado por un material orgánico, lo rellenaban, lo inyectaban con yeso y quedaba entonces la figura, pero no es que adentro estuviese un cuerpo. Muchos de estos rellenos de yeso sí tienen, digamos, restos óseos, pero todo el material orgánico, es decir, las ropas, los músculos, los órganos, eso se carbonizó. Claro, pero son impresionantes porque las posiciones en las que están los cuerpos, hay algunos incluso, no sé, en los rostros, que uno hasta en los rostros puede ver, o sea, la sensación de horror de aquel momento. Sí, hay como dos grandes cosas que llaman mucho la atención. Una es el horror y el otro es como la resignación, ¿cierto? De gente que muere abrazada, por ejemplo, así como hay gente que muere arrancando, gente que ya está resignada al final. Sí, no, son realmente impactantes. Y como decíamos al comienzo, siempre nos estamos enterando de nuevos hallazgos que en la medida que van apareciendo más cosas, uno se va dando cuenta de la grandeza, de la sofisticación. Aparecen mosaicos, aparecen frescos que la verdad son impresionantes. Bueno, ahí ese debe ser uno de los famosos. Sí, ese es un fresco de un matrimonio. No me acuerdo exactamente el nombre de estos personajes, pero aparece de hecho escrito abajo del fresco. Y es un matrimonio que, si te fijas, uno tiene un papiro y la mujer sostiene un estilo que es, digamos, este palito con el que se escribía, con una tablilla de cera. Los romanos siempre fueron muy prácticos, muy astutos y muy diligentes. Y estas tablillas de cera eran el equivalente moderno a lo que era un iPad. ¿En qué sentido? Que cuando tú escribes, por ejemplo, en un papiro, ese papiro ya quedó escrito y bueno, se acabó, hay que buscar otro y además un material sumamente frágil. Estas tablillas de cera eran, digamos, en un retablo de madera, se le ponía una pequeña capa de cera y con este estilo, que era como un punzón, ellos escribían sobre la cera y quedaba escrito lo que podían, digamos, cualquier apunte, y después con una suerte de espátula caliente la limpiaban y quedaba listo. Se podía utilizar. Exacto, por eso siempre he dicho que es como un iPad. Claro, hacía ahí la lista de supermercado y después borraba y hacía ahí otra cosa. Claro, entonces estos personajes puestos en esta pose con el papiro, la tablilla de cera y el estilo, mandan un mensaje, ¿cierto? De cierta intelectualidad, de academicidad. Sí, pues. No, claro, y además, no sé, bueno, una mujer, ¿no? De esa misma imagen, no sé, cuando a mí me toca hablar de clases de historia de mujeres, liderazgo femenino y dar ejemplos de que la mujer siempre ha estado presente en la historia,
Bueno, esa es una de las imágenes que uno ocupa para decir que, bueno, desde el tiempo, desde siempre, pero desde tiempos romanos, la mujer ha tenido un papel destacado porque ahí está esa mujer, claro. Esta pintura en particular tiene algo sumamente significativo del arte pictórico antiguo. Y eso era un punto específico que me quería referir. La antigüedad se conoce mucho, ¿cierto?, por su arquitectura, su escultura, los grandes centros urbanos. Y siempre ha existido el mito de que los grandes maestros de la pintura y el concepto de la gran academia del arte pictórico nace prácticamente en el Renacimiento, ¿cierto? Sí, claro. Con la invención de la perspectiva, los retratos. Y a través de Pompeya y de otros lugares específicos de la antigüedad, podemos ver que el arte pictórico en esta época ya tenía un nivel de sofisticación y exquisitez, pero absoluto. Y aquí vemos un fenómeno muy particular que no vamos a ver prácticamente hasta el siglo XVII, que es que los personajes están mirando, como quien dice, a la cámara, al retratista. Y eso es algo que por lo general se podría caracterizar de sumamente moderno, de cercano. Y si hay algo que los romanos tenían en su arte, era que era un arte sumamente humano y naturalista. Si te fijas, a diferencia del arte griego, que exacerbaba las cualidades físicas, claro, como casi la perfección, perfecta, sí, digamos, de las proporciones. Cuerpo, de las proporciones. Aquí vemos dos personas representadas de manera sumamente natural, espontánea. Dos personas normales que tú podrías ver caminando por la calle. Exacto, correcto. Puede uno ver incluso rasgos de uno identificables. Ella tiene el pelo medio colorín, como yo. ¿Ah? Y Pompeya está lleno de estos frescos que nos dan estas pequeñas ventanitas al mundo antiguo. Pero hay un hallazgo en particular en Pompeya que a mí siempre me ha trastornado. Y son en los pequeños detalles, porque uno piensa las grandes esculturas, los grandes frescos, pero en la casa número 4 de Pompeya, que es una de las primeras que se excavó, se encontró una estatuilla de marfil, que no debe ser más grande que esto, de una diosa hindú que se llama Lakshmi. Y es de marfil que provenía de la India, sobre una deidad de la India. Y la estatuilla data aproximadamente del siglo I a.C. O sea, esto nos habla de un mundo mediterráneo interconectado en el que una ciudad de segunda categoría, pensemos que esto no era ni Roma ni Atenas, ¿cierto? Llegaba comercio de la India. Desde la India. Y la gente sabía de la India, y la gente de la India probablemente sabía, quizá no necesariamente de Pompeya, pero de la existencia de Roma, de Grecia y todo eso. Y una cosa tan pequeña como esa, quizá es uno de los regalos más impresionantes que nos ha legado la ciudad de Pompeya. Oye, ¿y esa estatuilla está dónde? Esa estatuilla está en el Museo Arqueológico de Nápoles. Estuve en el Museo Arqueológico de Nápoles y no la vi. Es que el Museo Arqueológico de Nápoles, no sé quién está a cargo, pero no sé si te has fijado que siempre está cerrado un tercio. Uno nunca lo puede ver completo. No, claro, sí. Y además que los guías como que te llevan a lo que ellos te quieren llevar y mostrar. O sea, sí, como que no hay mucha posibilidad de que uno les diga... De hecho, el Museo Arqueológico de Nápoles es un tesoro de pequeños hallazgos que están sumamente resguardados en los pisos subterráneos o en alas más alejadas, que esos son los que valen la pena ver. No sé si pudiste ver, por ejemplo, la colección de camafeos que hay. No, yo te diría que nos mostraron el paseo, el recorrido que le hacen a todos los turistas. Claro. No, y no mucho más. Sí. Oye, después estas. Leí por ahí, ¿es cierto que las que tienen estos fondos más oscuros son los hallazgos más recientes? Correcto. Estos últimos hallazgos se han producido en la zona 9 de Pompeya, que es una zona que ya lleva 10 años excavándose. Esta casa en particular, que es una gran mansión, una gran domus romana, ya lleva buena parte de un año excavándose. De hecho, yo la última vez que fui, estaban empezando a montar recién todo el aparataje en esta zona en particular. Y poco a poco ha ido saliendo a la luz una gran mansión romana que ya nos ha legado una serie de tesoros impresionantes. Y uno de los últimos grandes hallazgos fue este gran salón de comedor que le llaman el salón de invierno, ¿ya? ¿Y por qué lo llaman el salón de invierno? Porque era una gran sala que no tenía ventanas, ¿ya?
probablemente justamente para resguardarse del frío, Sí. y porque tiene una serie de atisbos que uno dice, esta sala tenía un uso invernal y por qué. Uno, no tenía las ventanas, como te comenté. Dos, las paredes negras, que cumplen una doble función, obviamente decorativa. Estos no son los únicos frescos con fondo negro que hay ni en Pompeya ni en el mundo antiguo, pero por lo general estas salas de fondo negro se ocupaban para de alguna u otra forma camuflar las manchas que dejaban las antorchas, las velas y las lámparas. Claro. ¿Ya? Y lo otro es el suelo. Los suelos de Pompeya por lo general son mosaicos sumamente ricos e intrínsecos de figuras tanto abstractas como naturalistas. Y este suelo es un mosaico blanco absoluto. Pero es un mosaico de mucho detalle, aunque sea plano, digamos. Es un mosaico que se calcula que tiene 3 millones de teselas. Cada una tiene menos de 1 centímetro cuadrado. O sea, hay un trabajo de loco. ¿Pero por qué es blanco? Justamente para reflejar esta luz. Claro. Para darle luz a estos muros que están más oscuros. Correcto. Y esta es una gran sala. ¿Eh? Estamos hablando de una sala que debe tener por lo menos unos 50, 60 metros cuadrados. O sea, era un gran comedor, un gran salón. Y esta casa en particular nos habla de un nivel, ¿cierto?, de afluencia y de riqueza espectacular. Es de las casas, digamos, más grandes que se ha estado excavando en Pompeya. Claro, ¿no? Y uno, en varias uno puede ver además, o sea, el hall de acceso nomás, pues el hall de acceso te dice, o sea, wow, ¿quién era el dueño de esto? Que además probablemente tenía que haber recibido muchísimas visitas, porque probablemente la esencia del ser humano siempre ha sido la misma, como un poco de impresionar, así como, mira, te abro la puerta, perdón por lo poco, este es mi hall de acceso. Bueno, las casas de Pompeya responden más a un estilo no decorativo, sino que arquitectónico, helenístico que romano, porque son de una época justamente en la que la arquitectura romana todavía no había influenciado gran parte de las construcciones de Pompeya. O sea, la famosa casa del atrio, que es la que describe Vetruvio, ¿cierto?, este gran prócer de la arquitectura romana, la podemos ver con suma claridad en lugares como Roma, después Mediolanum, la actual Milán, pero Pompeya todavía respondía un poco al concepto de la casa griega. Claro. Sí. No, increíble. Aparte de estos, en el fondo, de estos descubrimientos, en los últimos años, en estos últimos 10 años, ¿qué destacarías tú, aparte en el fondo de lo que son estos frescos? ¿Hacia dónde está como más encaminado el trabajo de los arqueólogos hoy día? Bueno, la arqueología en los últimos 10 años ha experimentado un boom, pero fantástico. Y gracias, por supuesto, a la tecnología, tanto en el nivel biológico como químico, ¿eh? En el sentido que hoy en día una pequeña muestra de ADN de algún cuerpo nos puede decir dónde se crió esa persona, dado los isótopos que conforman el hueso. Lo mismo que, por ejemplo, si encuentran un material metálico, a través de distintas pruebas pueden determinar de qué lugar son sacados, digamos, la materia prima para fabricar esos metales, una serie de cosas. Y lo mismo que ahora, no sé si viste lo último de estos papiros que lograron descifrar digitalmente. Entre Ercolano y Pompeya hay una pequeña villa que se llama la Villa de los Papiros, de hecho, que también quedó sepultada por el volcán. Y se llama la Villa de los Papiros porque tiene una biblioteca fantástica llena de papiros, digamos de rollos de papiro, que quedaron calcinados. Y obviamente estos rollos no se pueden volver a desenrollar porque se desintegrarían. Sí. Y a través justamente de tecnología que escanearon esto y usando inteligencia artificial, lograron desenrollarlo digitalmente y empezar a leer estos papiros. Increíble. Entonces es fascinante. Y volviendo a esto en particular, estos frescos que se acaban de descubrir nos hablan mucho de este sincretismo greco-romano del que yo te hablaba, porque las figuras que vemos pintadas acá son de la mitología griega, específicamente de la guerra de Troya. De hecho, este fresco en particular, por ejemplo, ahí vemos a la famosa diosa Afrodita, junto a, no se alcanza a ver ahí, pero está Paris, o Alexandros, como se le llamaba, y hablan de la guerra de Troya. Y después me cuentas la guerra de Troya porque tenemos que ir a una pausa comercial. Ya volvemos. Agricultura TV.
Bueno, y aquí estamos de regreso en Viajando en el Tiempo. Estamos conversando con Sergio Vergara sobre la ciudad de Pompeya, pero antes tenemos una sorpresa porque tenemos una invitada que está conectada al teléfono y que es Daniela Lorca. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, tú, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Contarles que Daniela es la conductora del programa Empréndete de la Radio Agricultura, evidentemente, un programa que se da los días sábados entre las 12 y la 1. Y contarles que ella es, entre muchas otras cosas, bueno, fundadora y CEO de babytuto.com, actualmente en alianza con Walmart, es emprendedora de Endeavor, ganó el premio en el año 2018 a las 100 mujeres líderes que entrega el Mercurio y Mujeres Empresarias, y además, bueno, es un referente para todas las personas, para miles de personas de emprendimientos en e-commerce. Así que felicitaciones, Daniela, y me gustaría que me contaras un poco cómo es tu programa, a qué va enfocado, a todo tipo de emprendimiento, cuál es en el fondo el objetivo. Sí, el objetivo del programa es motivar a que las personas se atrevan a emprender. Entonces, entrevisto a distintos emprendedores, desde los más chiquititos hasta los que han hecho emprendimientos enormes y que están fuera de Chile, para que con sus recomendaciones, con su historia de emprendimiento, con sus consejos, ayuden y motiven a que a las personas que nos están escuchando, a todos los auditores, se atrevan a emprender. Ya, magnífico, o sea, de una gran ayuda, un poco como inspirar a través de ejemplos, a través de historias que pueden resultar en el fondo, que pueden terminar cambiando la vida de la gente cuando de repente el temor por emprender hace que uno quede un tanto paralizado. Sí, y al final es como contar los datos desde las embarradas que se mandan algunos, las equivocaciones, los errores, los problemas, lo difícil, como para acercarlo a que en verdad no es todo tan bonito, como no es como se ve después en el diario, sino que en el fondo con todo lo que implica realmente emprender, como para poder acercarse en verdad. La diferencia que tiene este programa con otros programas de emprendimiento en general es que este programa lo conduzco yo, que soy emprendedora, entonces súper distinto como entrevistar de emprendedor a emprendedor, porque conozco bien de cerca en el fondo por lo que pasaron todos los emprendimientos, entonces está súper bueno esa manera distinta de llevar a los entrevistados y de hacer preguntas correctas para que el resto de la gente lo valore. Exacto, y además que claro, de gran ayuda saber que en el fondo que no son los únicos en equivocarse, que prácticamente todos los que emprenden efectivamente conocen errores, y nosotras, yo con la Magdalena Mervilá, que somos las animadoras de este programa, que también somos emprendedoras en el ámbito de la cultura, lo tenemos súper claro, así que a lo mejor algún día tú también nos podrías invitar para que nosotras te contemos cómo ha sido nuestro emprendimiento en la red cultural. Maravilloso, de todas maneras, lo dejamos sentado entonces. Ya, pues muchísimas gracias, Daniela, todo el éxito del mundo con tu programa, y este sábado a las 12, yo al menos no me lo pierdo. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el sábado. Nos escuchamos, chao, chao. Que estés bien. Bueno, y continuamos entonces con Sergio Vergara. Y nos habíamos quedado con Sergio aquí, pues en esta imagen. Esto estábamos hablando, que me estabas diciendo que esto tenía mucha influencia también del mundo griego y fundamentalmente con la guerra de Troya. Exacto. Estas imágenes, estos frescos, digamos, representan dos escenas clásicas de el preámbulo de la guerra de Troya. Uno es cuando, como te comentaba, Afrodita le entrega la famosa manzana a Paris o Alexandros, que también se conoce. Y de hecho, en el otro vemos a el dios Apolo y a Casandra, esta sacerdotisa, ¿cierto? Que es, digamos, maldecida por Apolo. Ella puede predecir de alguna u otra manera el futuro, pero la maldición entonces que le da a Apolo es que nadie le va a creer sus predicciones. Entonces vemos a Apolo con su lira y por otro lado a Casandra lamentándose en esta posición sobre su destino. Y esta que está aquí en particular, como te comentaba, me equivoqué antes, es Helena y Paris, no Afrodita. Esa es otra imagen de otro fresco en Pompeya. Y de hecho en esta imagen se puede ver a Paris o Alexandros
y Elena y un pequeño perrito que está a los pies de París. No sé si tenemos esa imagen por ahí. Pero más que, digamos, el contexto de la imagen, a mí me llama mucho la atención el detalle de esta imagen. No, primero, impresionante. el color de la piel de Elena, sí, ¿cierto? Ese blanco leche. La sofisticación del vestido, el sí, detalle. la transparencia de ese velo, No, sí. el pelo rojo, ¿cierto? Es de, la verdad es que una finura, pero tremenda. Tremendo, ¿no? Realmente impresionante. Por el detalle, por la sofisticación. Y la naturalidad que la naturalidad. Y además el manejo del color. Sí. Hay mucho, en general en Pompeya, muchos de esos como tonos como rojizos. Bueno, una de las cosas que caracteriza el arte pictórico romano, sobre todo el arte decorativo, es el uso de los contrastes, ¿cierto? Rojos con blanco, verdes con amarillo. Siempre lo vamos a ver de esta manera. Recordemos que los romanos no eran grandes amantes de las ventanas, ¿ah? No porque no supieran construir ventanas, sino que porque a ellos les gustaba mantener una vida privada. De hecho, las casas miraban hacia el interior, claro, no como hoy en interior, día. claro. Exacto. Y estas casas, por esa misma razón, por no querer mostrar la vida privada hacia afuera, estaban privadas de ventanas. Entonces, eran piezas más bien oscuras. Y con estos frescos, entonces, agarraba una cierta vivacidad a estas habitaciones. Aquí tenemos uno de los frescos más espectaculares. Espérate, ¿esta foto es real o tú la photoshopeaste? No, es real. No exageraste los colores. No, es así. Increíble, pues, Sergio, mira los morados. Esta foto púrpura es de una villa que está en las afueras de Pompeya, deben ser 200 metros caminando, que se llama la Villa de los Misterios. Yeah. Y era una gran villa rural donde había, digamos, toda una manufactura de vinificación, o sea, es decir, una viña. Y hay un gran salón, como un comedor, donde estaban estos frescos que representan estas imágenes que mezclan un mundo cotidiano con un mundo satírico de lo sobrenatural. Por ejemplo, ahí vemos a Baco tocando, ¿cierto?, esta lira, esta arpa, pero al mismo tiempo vemos gente, digamos, haciendo música, un niño leyendo, una mujer llevando esta bandeja. Y siempre lo que más me ha llamado la atención de este fresco es la naturalidad de qué en específico. No sé si hay algo que a ti te llame la atención. Espérate, déjame ponerme esto porque yo de lejos... O sea, hay muchas cosas que me llaman la atención. Como tú decías, bueno, sí, me llama la atención... Acuérdate del que vimos de la pareja, que estaba haciendo algo en particular. Sí, lo que están haciendo las mujeres allá, esas dos mujeres, ¿a eso te refieres? No, mira, fíjate que están todos en lo suyo. Sí, cada uno está en su actividad. Me llamó la atención la mujer que lleva la bandeja, porque dije ya la que lleva el aperitivo. La otra de ahí está como sirviendo. Ella en particular nos está mirando a nosotros. A nosotros, tenéis toda la razón. Sí, no me y había eso dado. Es genial, es como si hubiese pillado al fotógrafo tomando Claro. la foto. Tienes razón. Entonces tienes razón. nos Sí. hablan justamente de algo espontáneo, de algo natural. No es algo que la gente está posando. Probablemente la persona que hizo esto se basó en un modelo, hizo que la gente posara, pero ese detalle de la mujer llevando la bandeja que está mirando al retratista es increíble, porque esa pintura está viva, ¿te fijas? Sí, tienes toda la razón. Sí, pues no me había dado cuenta. Me había llamado la atención esa mujer en particular, además porque, claro, da la sensación de que aquí están todos en un ambiente bien relajado, cada uno está en lo suyo. El que ella vaya con la bandeja me da la idea como que podría ser también parte como de una celebración, no sé, ella lleva comida ahí. Claro, pero fíjate la expresión de la cara de ella, como sí. diciendo, ¿y ustedes quiénes son? Sí, tiene una que están mirando. Tiene una expresión como de que, de hecho, me está mirando a mí. Claro, como preguntándose, ¿y qué hacemos nosotros al otro lado de la pintura acá? Claro, y qué increíble pensar que esto que venga desde aquí, porque me hace inmediatamente preguntarme si es que personajes como Diego Velázquez, como Goya, en algún minuto intuyeron esta naturalidad que viene desde estos frescos para introducirlo en sus pinturas, porque siempre se dice en la historia del arte que
es Velázquez, por ejemplo, como más o menos el primero al que se le ocurre introducirse a él mismo en la pintura, pero mirando al espectador, ¿ya? Sí. O sea, el único que está mirando para el otro lado. Después el Greco lo hace también cuando en el Conde de Orgaz pone a su hijo, que también está mirando al espectador. O como cuando, no sé, Francisco de Goya también se pone él mirando al espectador, y que es como esa cosa de darle vuelta a la pintura. Claro. Lo que hace Velázquez en Las Meninas. Velázquez no te deja ver lo que estás pintando, y entonces uno dice, bueno, es que a lo mejor lo que está pintando es lo que está a este otro lado, que somos nosotros, los espectadores. Increíble, porque pensar que viene desde aquí es. Piensa tú que esta pintura es de una casa acomodada, una villa de campo, de un ciudadano que le iba bien, pero más que mal, común y corriente, perteneciente probablemente a la élite romana. Si esto era así en esa casa, imagínate Sí, los claro, frescos de cómo los habrán palacios sido, sí. imperiales. No, sí, increíble, 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 increíble. Bueno, un gran ejemplo, ahora pasándonos a Sicilia un poco, pudimos ir a conocer la Villa Casale. Ah, es que esos mosaicos son, pero una locura. Una locura, y además los mosaicos, la construcción, las dimensiones, por ejemplo, de la que ahí nos hablaban de que supuestamente era de un emperador, las dimensiones de lo que eran los aposentos privados, o sea, una cosa extraordinaria. Sí, no, es de una factura, esos mosaicos son de mis favoritos. Y aparte que retratan otro mundo, que es el mundo de la antigüedad tardía. Claro. Entonces hay un contraste muy fuerte entre este mundo, digamos, de lo pagano y lo onírico, con ese mundo más mundano, ya más cristiano Claro. y llevado un poco al ámbito comercial también. Hay una parte del mosaico que me gusta mucho, que es cuando están bajando estos como animales exóticos de un Sí. barco, que habla de este mundo del entretenimiento romano, pero también de estas ruedas del comercio, ¿cierto?, en el Mediterráneo. Sí, no, es realmente extraordinario. En otra oportunidad podemos hacer un programa especial para que hablemos de lo que es la Villa Casale. Oye, y ahora tú, en el fondo, hacia dónde crees tú que van a ir el resto de los trabajos arqueológicos? ¿Se van a seguir centrados ahí, o a lo mejor se van a centrar en desenterrar una mayor parte de Ercolano, que es donde todavía falta mucho por hacer? Pero siempre con la dificultad de que hay que pensar que aquí, sobre estos lugares, sobre todo en el caso Pompeya, bueno, hay una Pompeya arriba que es la Pompeya actual. Exacto. Bueno, Ercolano ya se excavó lo que se podía excavar, y lo otro habría que ya hacerlo a través de túneles, ¿cierto? De excavaciones subterráneas, lo que siempre es peligroso, además. Sí. En Pompeya hay más espacio donde excavar todavía, y la arqueología en Pompeya nos ha llevado a un gran dilema, eso sí, que es hasta dónde excavar y qué destruir. ¿En qué sentido? Lo que se ha excavado en Pompeya hasta el minuto es lo que dejó la erupción. Pero como te comentaba antes, Pompeya es una ciudad mucho más antigua que eso. Claro. Y para llegar a esas capas, que deben ser sumamente ricas y interesantes, habría que destruir, digamos, lo que está quedó encima. sepultado por el Entonces Vesubio. hay un gran dilema de decir, bueno, ¿qué pasa si seguimos excavando? Vamos a encontrar probablemente mucha riqueza, mucha información, pero no con este nivel de conservación. Entonces vamos a poder recopilar muchos datos que nos van a permitir reconstruir la vida cotidiana del pasado, pero nos va a dejar de entregar este tipo de tesoros, ¿te fijas? Entonces ahí hay una gran disyuntiva entre cuál de las dos cosas hacer. Yo como arqueólogo evidentemente soy partidario de proseguir con la investigación. Sí. A mí me encantaría conocer los orígenes concretos de la Pompeya del 700 a.C., fundada por los oscos, ¿te fijas? Ojalá se pueda llegar a un equilibrio, o ojalá la tecnología nos permita hacer una investigación sin tener que llegar a destruir, porque lamentablemente la arqueología siempre es, digamos, instructiva, pero al mismo tiempo destructiva. Sí. Entonces es un arma de doble filo. Absolutamente, sí, pues un gran dilema. Lo que sí es que cuando uno lo ve y ve la ciudad actual, como que uno, sin ser arqueóloga, evidentemente, uno dice, yo habría movido a toda esa gente que está allá. O sea, lo que está arriba de Ercolano yo lo sacaría, pero sin preguntarle a nadie, porque la verdad es que es horripilante. Exactamente, y dejar que eso
se mostrara y floreciera. Pero bueno, son dos lugares que nos permiten un poco entender y conocer cómo habría sido la vida, en el fondo, en esta época del mundo romano. Hay un tercer lugar que yo recomendaría, ¿sí? Que no está sepultado por ninguna erupción, pero su conservación se debe a algo similar, que es que fue enterrado a propósito. Y está en Roma mismo, que es el Palacio de Nerón, que se llama la Domus Aurea. Ah, claro, claro. Que fue enterrado, digamos, para construir sobre eso los baños de Trajano. Y poco a poco se ha ido desenterrando y nos ha entregado unas cámaras imperiales con un nivel de pintura y sofisticación que es de otro planeta. Sí, porque nos habla además que la Domus Aurea tiene que haber sido, o sea, la construcción probablemente más importante. Pompeya en la casa del perro. Claro, Pompeya en la casa del perro al lado de lo que era la Domus Aurea. Sí, a mí me falta por conocerlo, fíjate que todas las veces que he estado en Roma, siempre haciendo como el check de qué cosa ver, se me queda. Es uno de los tours más fascinantes que puede haber, porque además hay que pedir hora. Entonces, sí, bueno, yo creo que por eso me ha pasado, que nunca he logrado, por no hacerlo con anticipación, nunca he logrado encontrar el una ticket parte para entrar. Digamos, de esta anteojos de realidad virtual que te muestran cómo era antes. No, es fascinante. No, entonces la próxima vez voy a sacar el ticket con anticipación, porque claro, no es llegar a la puerta y comprar la entrada. No. Yo creo que eso es lo que me ha pasado. Bueno, Sergio, fascinante, muchísimas gracias. De verdad que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, que lo podemos hacer perfectamente bien cuando la Magdalena también esté, los tres juntos conversando, y hablamos de la Villa Casale. Me parece. Y traemos imágenes, resulta fantástico trayendo las imágenes y mostrándolas ahí. Así que hemos descubierto algo nuevo que nos va a permitir enriquecer nuestro programa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo sábado en un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo. Que estén muy bien.